Las vacaciones en Valencia siempre habían sido una tradición para nosotros, una pausa en la rutina diaria. Sin embargo, este año, la sensación de desconexión era más fuerte que nunca. El bullicio de las calles, los colores vibrantes de las fallas y el aroma a paella flotando en el aire no lograban ocultar la frialdad en mi matrimonio. Mi esposo y yo parecíamos compartir el mismo espacio sin realmente estar presentes el uno para el otro. Cada conversación se sentía como un eco distante de lo que alguna vez fue. La primera noche decidí salir sola a un bar local. Quería perderme entre las risas y la música, aunque solo fuera por un momento. El ambiente era cálido y acogedor, con tapas que llenaban las mesas y un grupo de jóvenes disfrutando de la fiesta. Mientras tomaba una copa, noté a un hombre sentado al otro lado del bar. Era el jefe de mi esposo. No podía creerlo, su presencia me sorprendió y también me intrigó. Él me vio y sonrió, acercándose con confianza. Nos saludamos brevemente, intercambiando palabras sobre las vacaciones y las festividades locales. La conversación fluyó con facilidad, como si compartiéramos más que solo una conexión profesional. Me sentía viva al hablar con él, su risa resonaba en mí de una manera que no había sentido en años. A medida que avanzaba la noche, algo cambió en su mirada. Había un interés inesperado que me hizo sentir especial, deseada incluso. No era solo el jefe de mi esposo, era un hombre que parecía ver algo en mí que había estado oculto durante tanto tiempo. Cuando nuestras miradas se encontraron por un instante más largo del habitual, una chispa recorrió mi cuerpo. El momento fue breve pero suficiente para dejarme reflexionando sobre lo que significaba realmente esa atracción. Regresé al hotel sintiéndome confusa pero emocionada por lo desconocido. La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era solo una atracción pasajera, o eso quería creer? A la mañana siguiente, mientras paseábamos por la playa junto a mi esposo, las tensiones aún estaban presentes. Él hablaba sobre el trabajo y sus planes futuros sin darse cuenta de mi distraída atención hacia los grupos de personas disfrutando del sol y la alegría del festival. Las risas resonaban a nuestro alrededor, pero yo seguía atrapada entre mis pensamientos sobre el encuentro del día anterior. La imagen del jefe seguía apareciendo en mi mente como un eco persistente. ¿Era posible que pudiera encontrar algo más allá de este matrimonio vacío? Me preguntaba si podría explorar esa conexión sin arriesgar todo lo que había construido hasta ahora. Esa noche decidí volver al bar con la esperanza de encontrarlo nuevamente. El lugar estaba lleno, pero no pude evitar buscar su figura entre la multitud. Cuando finalmente lo vi allí sentado con amigos, el corazón me dio un vuelco inesperado. Me acerqué con cautela. Él me reconoció al instante y sonrió cálidamente. La conversación fluyó otra vez como si no hubiera pasado tiempo desde nuestra primera charla. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras pasiones ocultas y los sueños olvidados. Cada palabra me acercaba más a una verdad incómoda, había comenzado a anhelar algo más profundo. Fue entonces cuando mencionó cómo valoraba las conexiones auténticas en su vida personal y profesional. Esas palabras resonaron dentro de mí como un llamado a explorar lo desconocido. En ese instante comprendí que estaba dispuesta a arriesgarme por esa chispa de emoción. Sin embargo, al mismo tiempo sentí el peso del compromiso que dejaba atrás. Cada paso hacia él significaba alejarme más de lo conocido y seguro. Mientras nuestros ojos se encontraban nuevamente, supe que este encuentro podría cambiarlo todo para mí. La cena se desarrolló en un restaurante junto al mar, donde las olas rompían suavemente contra la orilla. La luz tenue creaba un ambiente propicio para la conversación. El jefe de mi esposo se encontraba frente a mí, sus ojos reflejaban una mezcla de interés y vulnerabilidad. Cada palabra que pronunciaba me hacía sentir más conectada a él, como si compartiéramos un secreto que solo nosotros comprendíamos. Siempre he buscado la autenticidad en mis relaciones, dijo, mientras jugaba con su copa de vino. Su sinceridad era refrescante y me hizo cuestionar mi propia vida. A veces siento que todo lo que hago es por cumplir con las expectativas de los demás. En ese momento me vi reflejada en sus palabras. El vacío en mi matrimonio se hacía más evidente cada día. La culpa comenzó a asomarse como una sombra inquietante. ¿Era correcto sentirme atraída por él?
Mi mente luchaba entre el deseo y el compromiso. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas, su historia personal se desnudaba ante mí. Compartió anécdotas sobre su infancia, momentos de soledad y la búsqueda constante de aprobación. Cada relato me acercaba más a su esencia, despertando una empatía que no había anticipado. ¿Qué es lo que realmente deseas?, preguntó de repente, mirándome fijamente. Esa pregunta resonó dentro de mí como un eco profundo. Las imágenes de mi vida con mi esposo pasaron por mi mente, los días monótonos, las discusiones sin sentido y la ausencia de conexión emocional. ¿Era yo realmente feliz? La respuesta era evidente. En un momento de debilidad emocional, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, y sin pensarlo dos veces, nos besamos. Fue un instante fugaz pero intenso, el mundo a nuestro alrededor desapareció momentáneamente. La culpa se intensificó después del beso, pero también sentí una chispa de libertad que hacía tiempo no experimentaba. La cena continuó entre risas nerviosas y miradas cómplices, cada segundo parecía contar más que los anteriores. Sin embargo, el peso del compromiso seguía presente en mi mente. Al final de la velada, él propuso dar un paseo por la playa. Caminamos juntos bajo la luz de la luna, el sonido del mar nos envolvía mientras hablábamos sobre nuestras esperanzas y sueños. ¿Te gustaría volver a vernos?, sugirió al detenerse frente a mí. Su mirada era intensa y sincera, no podía evitar sentirme atraída hacia él nuevamente. Sin embargo, el miedo se apoderó de mí al pensar en las posibles consecuencias. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? La idea me paralizó por completo. A pesar de las dudas, acepté su propuesta con un leve asentimiento. La decisión estaba tomada, quería explorar esta nueva faceta de mí misma aunque eso significara arriesgarlo todo. Mientras regresábamos al hotel, sentí una mezcla abrumadora de emoción y temor por lo que estaba comenzando a construir. Las luces del festival iluminaban Valencia esa noche, el bullicio y la alegría parecían contrastar con mis pensamientos internos. Sabía que cada paso hacia él era un paso alejado del camino conocido y seguro que había seguido durante años. Al llegar al hotel, me detuve antes de entrar a nuestra habitación compartida con mi esposo. Una parte de mí anhelaba regresar a esa vida familiar segura pero vacía, otra parte deseaba seguir adelante hacia lo desconocido y emocionante que representaba esta nueva relación secreta. El conflicto interno crecía dentro de mí mientras cerraba los ojos por unos instantes antes de abrir la puerta. Al abrir la puerta, el aire en la habitación era denso, lleno de la rutina que había dominado nuestra vida. Mi esposo estaba sentado en la cama, revisando su teléfono. Intenté sonreírle, pero la imagen del jefe aún danzaba en mi mente, un eco de lo que podría ser. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin levantar la vista. Bien, respondí, tratando de ocultar mis pensamientos. La palabra sonaba vacía incluso para mí. La cena había sido un torbellino de emociones. La conexión que había sentido con el jefe me perseguía. Ahora, al estar junto a mi esposo, cada rayo de luz parecía un recordatorio de lo que me faltaba. La tensión era palpable, y una parte de mí sabía que no podía seguir así. El día siguiente comenzó con un mensaje inesperado del jefe. Propuso vernos nuevamente durante las vacaciones. Su invitación resonó como un tambor en mi pecho, el miedo a ser descubierta creció como una sombra oscura en mi mente. La idea de arriesgarlo todo me paralizaba y al mismo tiempo me excitaba. Me encontré paseando por las calles de Valencia, disfrutando del bullicio del mercado local. Las fallas estaban cerca y los colores vibrantes llenaban el aire con promesas de celebración. Sin embargo, cada rayo de luz parecía burlarse de mí. Mientras miraba las figuras de cartón que adornaban las calles, pensaba en cómo había perdido mi esencia entre los deberes del hogar y las expectativas. Esa noche decidí llamar al jefe. La conversación fue breve pero intensa, él quería saber cuándo podríamos vernos nuevamente. Al colgar, una mezcla de emoción y culpa se apoderó de mí. A medida que pasaban los días, nuestros encuentros se convirtieron en una necesidad insaciable. En uno de esos momentos robados, nuestros labios se encontraron, el mundo exterior desapareció por completo y solo existimos nosotros dos en ese instante fugaz.
Sin embargo, la realidad siempre regresaba con fuerza después de cada encuentro clandestino. Los recuerdos de mi vida anterior acechaban como fantasmas, las risas compartidas con mi esposo, los planes olvidados por el camino del tiempo. El jefe sugirió un lugar más privado para nuestro próximo encuentro, un pequeño restaurante junto al mar donde podríamos hablar sin preocupaciones. El corazón me latía desbocado ante la idea, ese lugar representaba libertad y peligro a la vez. Mientras tanto, mi esposo seguía ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Su rutina diaria continuaba inalterada mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. A veces lo observaba y sentía una punzada de tristeza por lo que habíamos perdido. Finalmente llegó el día del encuentro en el restaurante junto al mar. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras él me esperaba en una mesa apartada, mirando hacia el horizonte como si esperara algo más que solo mi llegada. Nos saludamos con un gesto sutil, no hacía falta decir mucho más en ese momento cargado de significado. Cada mirada intercambiada era una promesa silenciosa. Después de unos minutos conversando sobre trivialidades, la conversación se tornó más profunda y personal. Compartimos anhelos y sueños olvidados, él reveló sus planes futuros que incluían mudarse a otra ciudad por trabajo. El peso de esa revelación cayó sobre mí como un balde de agua fría. ¿Qué significaría eso para nosotros? A pesar del temor creciente dentro mío, decidí dejarme llevar por el momento y por fin nos entregamos a esa conexión prohibida, pasamos la noche juntos. Desperté al amanecer sintiendo una mezcla abrumadora de felicidad y confusión. Las decisiones difíciles se acercaban rápidamente mientras contemplaba qué rumbo tomaría mi vida después de todo esto. El sol entró por la ventana, iluminando la habitación de una manera que nunca había visto antes. La luz parecía burlarse de mi confusión interna. Pasamos la noche juntos y en ese instante, todo lo que había sentido en mi vida anterior se desvanecía. Sin embargo, la realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué significaba esto? ¿Era solo un escape temporal o había algo más profundo? Mientras él dormía a mi lado, mis pensamientos vagaban hacia el futuro. La idea de que su vida podría cambiar pronto me inquietaba. Había mencionado en nuestra conversación que tenía planes de mudarse a otra ciudad por motivos laborales. Esa posibilidad se sentía como un peso extra sobre mis hombros, una carga que no podía ignorar. La conexión que habíamos construido era intensa, pero también efímera. Decidí levantarme y salir al balcón. El aire fresco de Valencia me dio un respiro momentáneo, pero las dudas no se disiparon. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, y el bullicio festivo de la ciudad contrastaba con mi estado emocional. Las risas y los fuegos artificiales parecían burlarse de mi situación. Regresé a la habitación y lo observé dormir. Su rostro reflejaba una paz que yo anhelaba recuperar en mi propia vida. Pero no podía evitar pensar en mi esposo y en lo que dejaría atrás si decidía seguir este camino. La culpa comenzó a invadirme nuevamente, cada momento a su lado parecía un acto de traición. Cuando despertó compartimos un desayuno ligero, lleno de miradas cómplices y sonrisas tímidas. Hablamos sobre trivialidades, como si nada hubiera cambiado entre nosotros, aunque todo había cambiado para mí. La conversación fluyó con naturalidad, pero el peso del secreto seguía presente. ¿Te gustaría dar un paseo por la playa?, sugirió él con una mirada llena de esperanza. Asentí sin poder articular palabras. Caminamos juntos por la orilla del mar, el sonido de las olas acompañando nuestros pensamientos silenciosos. La brisa marina despejaba mis dudas momentáneamente, pero cada paso me recordaba lo que estaba en juego. De repente él se detuvo y me miró fijamente. Tengo que contarte algo, dijo con seriedad. El corazón me dio un vuelco al escuchar esas palabras. ¿Qué sucede?, pregunté con ansiedad. Estoy considerando mudarme a Madrid para una nueva oportunidad laboral, reveló mientras sus ojos buscaban los míos. El mundo pareció detenerse por un instante. Esa noticia era un golpe directo a nuestras esperanzas compartidas, el futuro se tornó incierto ante mis ojos. No sabía, respondí con voz temblorosa. Lo entiendo si esto cambia las cosas entre nosotros, continuó él apenado. Las emociones chocaban dentro mío.
el deseo de seguir adelante con esta relación secreta y el miedo a perderlo antes incluso de haberlo tenido del todo. Mientras caminábamos nuevamente hacia el hotel, una sensación abrumadora me invadió, debía tomar decisiones pronto. Regresamos al bar donde nos conocimos esa primera noche en Valencia. El ambiente festivo contrastaba con mi confusión interna, los colores vibrantes de las tapas y las risas ajenas resonaban como ecos lejanos en mi mente atormentada. La vida seguía su curso mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor prohibido y el compromiso vacío que había conocido durante años. Una decisión inminente se dibujaba en el horizonte, pero cada opción parecía llevarme hacia un abismo desconocido e incierto. La noche había caído sobre Valencia, y el bullicio de las fallas se transformaba en una melodía distante. Caminé por las calles iluminadas, sintiendo el peso del secreto que llevaba dentro. La atracción que sentía por el jefe de mi esposo me había llevado a un lugar oscuro, donde las decisiones se tornaban más complicadas con cada día que pasaba. Mientras me adentraba en la plaza, un mensaje de mi esposo llegó a mi teléfono. Su tono era directo, casi inquietante. ¿Dónde estás? La simple pregunta me hizo estremecer. La presión de mantener esta relación en secreto me consumía, y cada vez que él mostraba interés por mi paradero, la culpa se intensificaba. Miré alrededor. Los fuegos artificiales estallaban en el cielo, pero no podía disfrutar del espectáculo. La conexión con el jefe había crecido más allá de lo físico, había algo en su mirada que encendía una chispa en mí que creía extinguida. En esos momentos compartidos, sentí que él también buscaba algo más profundo. Pero ahora, enfrentada a la realidad de mi matrimonio y a la inminente posibilidad de ser descubierta, esa conexión se tornaba en una cadena. Decidí responder a mi esposo con un mensaje breve: disculpa, estoy en el centro. No era una mentira total, estaba cerca de él, pero no donde él pensaba. El silencio entre nosotros se hacía cada vez más pesado. Mientras caminaba hacia un rincón tranquilo de la plaza, recordé las palabras del jefe sobre sus propios miedos y anhelos. Había compartido su deseo de encontrar un lugar donde pertenecer, un refugio emocional que parecía esquivo para ambos. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una llamada inesperada del jefe. Su voz resonó con calidez al otro lado de la línea: ¿te gustaría ver los fuegos desde aquí? Hay algo especial en esta noche. La invitación era tentadora, sin embargo el eco del mensaje de mi esposo aún vibraba en mis oídos. Ahora no puedo, respondí casi sin pensar. La decepción era palpable incluso a través del teléfono. Más tarde, añadí como si eso pudiera ofrecerle alguna esperanza. Mientras colgaba, comprendí que mis sentimientos hacia él eran más profundos de lo que había querido admitir. Cada encuentro nos acercaba más y cada momento juntos revelaba partes ocultas de mí misma que nunca había explorado antes. Esta relación secreta había despertado algo dentro de mí, un deseo irrefrenable por ser quien realmente soy. El ruido festivo se intensificó a mi alrededor mientras decidía regresar al bar donde todo había comenzado. Necesitaba claridad antes de dar cualquier paso más allá del límite establecido entre nosotros. Al llegar al bar, encontré una mesa apartada y pedí una copa para calmar mis nervios. Observé cómo las parejas reían y bailaban al son de la música tradicional valenciana, sus rostros reflejaban alegría y conexión emocional genuina. Me pregunté si alguna vez podría sentir eso nuevamente con mi esposo o si estaba condenada a vivir entre sombras. De repente vi al jefe entrar por la puerta con su característica sonrisa encantadora. Mi corazón dio un vuelco al verlo acercarse a mí, su presencia iluminó el lugar como si los fuegos artificiales estuvieran estallando dentro de mí. ¿Te gustaría hablar?, preguntó mientras tomaba asiento frente a mí. La incertidumbre se apoderó del momento, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo entre nosotros y quizás también definir mi futuro. La conversación avanzó lentamente, como si cada palabra pesara más que la anterior. La amiga, sin saberlo, había tocado un tema sensible. A veces las cosas no son lo que parecen, dijo mientras jugaba con su copa de vino. ¿Qué te detiene de ser feliz? Su pregunta resonó en mí. La culpa por traicionar a mi esposo me mantenía atrapada en un ciclo de dudas y miedos. La relación con el jefe era un refugio,
pero también una prisión construida sobre secretos. No estoy segura de que quiero, respondí sintiendo el nudo en mi estómago. Tal vez necesites ser más honesta contigo misma, sugirió. Sus palabras me hicieron pensar en la vida que había llevado hasta ahora, en la rutina monótona que me había envuelto. La idea de explorar mis deseos y necesidades se sentía aterradora y liberadora al mismo tiempo. Esa noche, después de despedirme de mi amiga, el mensaje del jefe llegó como un rayo en medio de la tormenta. ¿Podemos vernos mañana? Quiero hablar sobre nosotros. El corazón se me aceleró al leerlo. La oferta era tentadora, una oportunidad para definir lo que realmente significaba nuestra conexión. El día siguiente llegó con un cielo despejado y un aire fresco que contrastaba con la tormenta interna que sentía. Nos encontramos en un café junto al mar, donde las olas rompían suavemente en la orilla. El sonido del agua me tranquilizaba momentáneamente mientras esperaba su llegada. Cuando se acercó, su sonrisa iluminó el lugar. Gracias por venir, dijo mientras tomaba asiento frente a mí. Su mirada tenía una intensidad que me hacía cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. Quiero saber cómo te sientes, continuó él, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Sus palabras eran sinceras y directas, no había espacio para rodeos. Es complicado, respondí finalmente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Me siento atrapada entre lo que tengo y lo que deseo. Era cierto, mi vida estaba llena de contradicciones. Él asintió lentamente como si entendiera más de lo que decía. Lo sé, dijo con voz suave, pero no quiero seguir ocultándonos. Me gustaría continuar esta relación. Su propuesta me dejó sin aliento, era una invitación a cruzar una línea que ya había comenzado a desdibujarse. La tensión aumentó entre nosotros mientras consideraba sus palabras. ¿Sería capaz de dejar atrás todo lo conocido por algo incierto? La idea era aterradora y emocionante a la vez. ¿Y si nos descubren?, pregunté casi en un susurro, consciente del riesgo involucrado. Mi mente se llenó de imágenes del pasado, momentos compartidos con mi esposo, risas y promesas olvidadas. No pienso en eso, respondió él con firmeza. Lo único importante es lo que sentimos ahora. Su mirada profunda me atravesó y por un instante todo parecía posible. Sin embargo, una parte de mí seguía resistiéndose a dar ese paso definitivo hacia lo desconocido. La culpa seguía acechando desde las sombras, recordándome el compromiso que había hecho años atrás. Mientras nos mirábamos fijamente, comprendí que tenía decisiones difíciles por delante, decisiones que cambiarían el rumbo de mi vida para siempre. El aire en el bar se sentía denso, como si cada palabra no dicha pesara sobre mis hombros. La conversación con mi esposo había tomado un giro inesperado. Había compartido detalles de su vida que nunca había imaginado. Su voz temblaba al hablar de sus propias inseguridades y frustraciones. Cada revelación era un golpe en mi conciencia, una invitación a reflexionar sobre lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. Siempre he sentido que no te importaba, dijo, mirando hacia el suelo. Sus palabras resonaron en mí, desnudando una parte de mi alma que había estado oculta. La culpa me invadió, complicando aún más mis sentimientos por el jefe de mi esposo. Mientras él hablaba, la imagen del jefe se desdibujaba y se entrelazaba con la de mi esposo, creando un caos emocional difícil de manejar. La revelación de su vulnerabilidad era un recordatorio doloroso de que ambos habíamos estado atrapados en un ciclo de indiferencia. Quizás deberíamos intentar cambiar las cosas, continuó él, con una esperanza que me dejó paralizada. La idea de renovarnos me aterraba, no sabía si eso era posible después de todo lo que había sucedido. Mientras tanto, el jefe seguía ocupando mis pensamientos. Su mirada intensa y su atención me habían hecho sentir viva nuevamente, algo que creía perdido para siempre. Pero ahora, esa chispa parecía ser una traición a la conexión que todavía existía con mi esposo. Un mensaje del jefe llegó en ese momento crítico: ¿nos vemos esta noche? La tensión entre el deber y el deseo se intensificó. ¿Podía dejar a mi esposo justo cuando comenzaba a abrirse? La pregunta me atormentaba mientras intentaba encontrar una respuesta.
La noche avanzó y decidí salir a caminar para despejar mi mente. Las luces brillantes del Festival de las Fallas iluminaban las calles de Valencia, pero mi corazón estaba sumido en la oscuridad. Las figuras festivas parecían bailar a mi alrededor mientras yo luchaba con decisiones desgarradoras. Al llegar al parque donde solíamos pasear juntos, vi las figuras alegóricas preparadas para ser quemadas en la noche final del festival. Eran símbolos de renovación y cambio, quizás eso era lo que necesitábamos también. Pero en ese instante el sonido vibrante de los petardos resonó en el aire y me trajo recuerdos vívidos, risas compartidas, promesas hechas bajo la luz tenue. Un mensaje inesperado interrumpió mis pensamientos: tengo algo importante que contarte. Era del jefe, su tono era serio y urgente. La curiosidad me consumió mientras trataba de imaginar qué podría ser tan crucial como para interrumpir nuestro juego peligroso. Es sobre mi mudanza, continuó en otro mensaje. El mundo pareció detenerse por un momento mientras procesaba sus palabras. ¿Mudanza? ¿Significaba esto el final antes incluso de haber comenzado? Un torrente de emociones me invadió, miedo, tristeza y anhelo chocaban dentro de mí. Regresé a casa sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Mi esposo seguía despierto, su mirada reflejaba preocupación al verme entrar sin palabras. En ese instante comprendí que los secretos no solo pesaban sobre mí, también afectaban a quienes amamos. El silencio entre nosotros se volvió ensordecedor mientras nos mirábamos fijamente, cada uno atrapado en sus propios pensamientos inconfesables. La decisión debía tomarse pronto, cada día sin respuesta acercaba más al abismo entre lo que quería y lo que debía hacer. La vida estaba lista para dar un giro inesperado, yo solo esperaba tener la fuerza para enfrentar lo inevitable. El aire se tornó denso en la habitación mientras mi esposo, con voz temblorosa, compartía sus deseos de cambio. Sus palabras resonaban en mí como ecos de una vida que había dado por sentada. Quiero que volvamos a ser lo que éramos, dijo, y en ese instante, el peso de mis decisiones se hizo tangible. La mirada en sus ojos era una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, un reflejo de lo que alguna vez habíamos compartido. La lucha interna se intensificó. ¿Era posible reconstruir lo que se había perdido? Las imágenes del jefe cruzaron mi mente, su sonrisa, su atención constante. Había encontrado en él una chispa que había creído extinguida para siempre. Sin embargo, la realidad de mi matrimonio aún pesaba sobre mí como una losa. ¿Qué piensas?, preguntó él, rompiendo el silencio que nos envolvía. En ese momento, las palabras se atascaban en mi garganta. La decisión no era solo entre dos hombres, era entre dos vidas distintas. Necesito tiempo, logré murmurar finalmente, sintiendo como cada sílaba era un ladrillo más en la pared que había construido a mi alrededor. El sol comenzaba a ponerse en Valencia, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Caminé hacia el parque donde se celebraban las fallas, buscando claridad entre la multitud festiva. El bullicio y la risa de las personas contrastaban con el caos emocional que me invadía. Observé a familias y parejas disfrutando del momento, un recordatorio doloroso de lo que anhelaba. Mientras me perdía entre los fuegos artificiales y las luces brillantes, recordé las noches pasadas junto al jefe. Aquellos momentos parecían un sueño lejano ahora, pero aún ardían dentro de mí como brasas ocultas. Pasamos la noche juntos, resonaba en mis pensamientos como una promesa rota. Al regresar a casa, el silencio era abrumador. Mi esposo estaba sentado en el sofá, con una expresión expectante pero temerosa. Era evidente que esperaba una respuesta definitiva sobre nuestro futuro juntos o separados. El dilema me consumía, podría dejar atrás lo prohibido por algo conocido pero desgastado. ¿Has pensado en lo que te dije?, inquirió nuevamente, su voz cargada de ansiedad. Miré hacia el suelo antes de alzar la vista para encontrar sus ojos llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. Sí, respondí con un hilo de voz mientras la verdad comenzaba a formarse dentro de mí. Pero antes de continuar, sonó mi teléfono móvil, un mensaje inesperado del jefe iluminó la pantalla: necesitamos hablar. La tensión aumentó al instante. El mundo exterior parecía desvanecerse cuando comprendí que esta decisión no solo afectaría a mi esposo o a mí misma,
estaba a punto de influir también en alguien más profundamente involucrado en esta maraña emocional. La incertidumbre se apoderó de mí mientras miraba a mi esposo esperando respuestas definitivas. En ese instante crucial, todo quedó suspendido, el futuro incierto se cernía sobre nosotros como una tormenta inminente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él con un tono casi desesperado. No tuve respuesta inmediata, todo giraba alrededor del dilema apremiante entre el amor prohibido y las promesas del pasado. Mi corazón latía con fuerza mientras enfrentaba esa bifurcación inevitable, cada camino prometía consecuencias dolorosas e irreversibles. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, sin saber cuál elegir ni cómo seguir adelante sin romperme por completo.